Hoy hubo algo interesante en un procedimiento abreviado. Cuando agota el Ministerio Público el tema de la conducta y sus datos de prueba con lo que cuenta, yo siempre exijo, me parece que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los juzgados, que el Ministerio Público no pase a la petición de la pena, la propuesta de pena. No, porque apenas me narraste la conducta, no me puedes pedir una pena, porque esa conducta necesita tener tres características para volverse delictiva: que sea típica, que sea antijurídica y luego que sea culpable. Solo así hay delito y entonces ahora sí ya me puedes pedir la pena. Bueno, ya habíamos agotado la conducta, la tipicidad y la antijuridicidad. Viene el tema de la culpabilidad y el Ministerio Público más o menos me dijo que se acreditaba porque era una persona imputable, es decir, mayor de 18 años de edad y no padece ningún trastorno que le impida comprender el carácter ilícito de su conducta o conducirse de acuerdo a esa comprensión. No me lo dijo de manera tan correcta, pero enunció la imputabilidad. Después de ello dijo que no estaba en un error de prohibición y por lo tanto se surtía el tema de la conciencia de la antijuridicidad. Él sabía que su conducta era ilícita. Y quizá por esa frase que acaba de decir, él sabía que su conducta era ilícita, me dice, y la última cosa de la culpabilidad, él sabía que le era exigible otra conducta. Ese es la culminación, ¿no? La cúspide de este elemento o esta categoría del delito, la exigibilidad de otra conducta. Pero me dice la licenciada, él sabía que le era exigible otra conducta. Y ahí le hice la observación que me parece que eso estuvo incorrecto. Y le pregunté si recordaba cómo se componía o cómo se integraba, cuáles eran los elementos materiales de la culpabilidad en la época del sistema causalista, porque posteriormente eso evolucionó, pasamos al finalismo y algunos al funcionalismo, y cómo era entonces lo fundamental de la culpabilidad en el sistema causalista. Y no me lo supo decir, pero fundamentalmente era que la teoría psicológica de la culpabilidad era el nexo intelectual que une al sujeto con su hecho o con el resultado de su hecho. Ese nexo intelectual. Y ese nexo intelectual tenía dos formas: el dolo y la culpa. El dolo era la forma perfecta de culpabilidad y la culpa era la forma imperfecta de culpabilidad. El dolo la forma perfecta porque el resultado producido coincidía con el resultado querido. Y la culpa la forma imperfecta porque el resultado producido nunca había sido querido y por lo tanto no coincidía en esa parte subjetiva. Entonces, en esa época, el dolo estaba en la cabeza del autor. Si alguien tiene dolo, el dolo está en su cabeza. Pero en la actualidad, con el sistema finalista, en el tema de la exigibilidad de otra conducta, esto no está en la cabeza del autor. El que decide si a la persona le era exigible o no otra conducta es el juez. El juez es el que analiza, valora todo el tema desde un inicio, desde la conducta, luego la tipicidad, luego la antijuridicidad. Entramos a la culpabilidad por su puerta de entrada, que es la imputabilidad, agotamos la conciencia de la antijuridicidad y es el juez el que con todo ese contexto debe decir si a la persona le era exigible otra conducta o no, y por lo tanto poder estar en aptitud de formularle el correspondiente juicio de reproche. Al autor doloso se le reprocha que enfocó su conducta, su energía, su vitalidad, su inteligencia, todo a la producción del delito. Y al autor culposo se le reprocha que no tiene cuidado, que no es diligente, que es imprudente y por eso ocasiona los resultados. Entonces, vean la diferencia. Ya dije, en el sistema causalista, el dolo, en la parte psicológica, en esa teoría, el dolo estaba en la mente del autor, en su cabeza del autor. Pero en este sistema finalista y en el funcionalista, con el juicio de exigibilidad, esa exigibilidad está en la cabeza del juez. El juez es el que te dice
si te era exigible otra conducta. Muy diferente, ¿no? En resumen, ¿en la cabeza de quién radica la culpabilidad? En el sistema causalista, en el autor, por el dolo. Y en el sistema finalista y funcionalista, en el juez o en el intérprete, en el aplicador, que es el que valora y decide y formula ese juicio de reproche. Entonces, muy diferente. Y hay que tener cuidado con cómo hablamos, ¿no? A veces es tan sutil, es tan fina la frase que vamos a enunciar que nos parece sencillo, como en este caso. Como él sabía que su conducta estaba prohibida, él sabía que él era exigible otra conducta y no, está incorrectamente empleado el él sabía. Es el juez el que llega a esa conclusión, no él mismo.